Muy buenas tardes. Vamos a entrar entonces a tratar el tema de este día, tema ya anunciado, que era el racismo científico, o también le llaman racialismo científico. ¿Ya? Debo recordar lo que dije en el café filosófico anterior. Hay temas que son sensibles y entonces cuando uno los aborda, corre el riesgo de que sea la emoción la que comience a opinar sobre el tema, porque ese tema es tan sensible que ciertamente ha despertado en nosotros ciertas emociones. Por ejemplo, dijimos en el tema anterior, vamos a hablar de racismo, dijimos, y probablemente hayamos tenido experiencias desagradables, porque nos hemos sentido discriminados, probablemente, ¿no? Y entonces, eso puede mover nuestro espíritu a querer opinar, no con la cabeza, sino con el hígado, o con el corazón herido, ¿no? Entonces, es importante que cuando uno se anime a participar en una conversación de café sobre filosofía, que ese es un café filosófico, pues se decida a pensar por encima de las experiencias que hayan producido en uno algún efecto que podría no permitir que se piense adecuadamente. Vamos a tratar de pensar con lógica, pero como ustedes saben, hay temas que son opinables. Cada opinión puede tener su propia lógica. O sea, aquí no queremos, vamos a decir, esta es la verdad. Probablemente terminemos el café sin saber realmente, pues, cuál es la verdad. Que no es la idea en la filosofía siempre se trata de encontrar la verdad. Pero hay temas donde sí hay que reconocer que podría darse que finalmente no se termine de acordar en cuál es la verdad. Bueno, hay temas que son ciertamente tan difíciles, que ya mismo Sócrates decía, hay temas que son difíciles de explicar o inclusive difíciles de encontrar la verdad sobre esos temas, ¿no? Por ejemplo, cuando hablabas acerca de la belleza. Bien, entonces habíamos hablado ya en el café filosófico anterior sobre el racismo y el clasismo. Inclusive lo tomamos viendo la realidad peruana, ¿recuerdan, no? Se leyó aquí algunos textos, es una reseña, ¿no?, de algunos textos que ya han escrito sobre el tema, sobre el racismo. Se habló sobre el clasismo, se mencionaron experiencias y cada uno se fue, bueno, yo creo que con una luz, ¿no?, para entender por qué una persona es racista, por qué una persona es clasista, ¿no? Entonces, comprender no quiere decir necesariamente aceptar, ¿no?, aceptar todo lo que conlleva, ¿no?, esa actitud de unos frente a otros, sobre la base de lo que significa la identidad y la otredad, ¿no? Pero de todas maneras, pues es bueno que tengamos una comprensión sobre esto, ¿no? Ahora, vamos pues a continuar. Dijimos que habíamos dejado en el tintero el racialismo científico, porque hablamos del racialismo en un sentido positivo. Ustedes recordarán, ¿no?, la diferencia entre racismo y racialismo que hicimos en el café anterior. En el racismo hay discriminación. En el racialismo, del cual hablé aquella vez, no hay discriminación, sino hay orgullo de la propia raza. Y frente a las demás razas hay simplemente un reconocimiento de que son distintas, ¿no? Y viva la vida, ¿no? Yo soy de esta raza, tú eres de otra raza,
Yo no digo que la mía sea mejor que la tuya, ni que la tuya sea mejor que la mía. Es el racialismo, ¿no? Pusimos el ejemplo de Nicomedes de Santa Cruz, un negro, ¿no? Que fue ciertamente una persona muy importante en el tema afroperuano, poeta, decimista, le ha hecho décimas al Señor de los Milagros, en fin, una serie de décimas muy bonitas, a Santa Rosa de Lima, en fin. Y que él decía, yo no soy un poeta negro, yo soy un negro poeta, ¿no? Sacando adelante su raza, ¿no? Entonces, ahí veíamos que eso se llama racialismo. Lo mismo pusimos el ejemplo de Cassius Clay, lo estoy repitiendo para las personas que aquella vez no vinieron. Cassius Clay lo mismo, cuando el gringo le pregunta en una entrevista, periodista gringo, ¿no? Blanco, ¿no? Le pregunta a él que es negro, si está de acuerdo con el mestizaje que estaba de moda en ese tiempo, ¿no? Hablar sobre el mestizaje, la necesidad del mestizaje para acabar con esa discriminación racial, estar enfrentados unos contra otros, ¿no? Y le pregunta si está de acuerdo con el mestizaje, que las razas se mezclen. Y Cassius Clay dijo que no, ¿no? Lo vimos el domingo de café anterior. Dijo que no porque a él le gustaba que sus hijos tengan su color, que sus hijos tengan su pelo. Le gustaba la mujer negra. Y cuando le insiste el periodista, él le dice, tú odias a tu raza porque quieres que desaparezca. Si tu raza blanca se mezcla, tu raza va a desaparecer, ¿no? Entonces ese es racialismo, el orgullo de la propia raza, ¿no? Bien, pero dijimos que había un racialismo en un sentido ya un poco más fuerte, que prácticamente podemos llamarlo, se le llama racialismo científico, pero vamos a decir, es racismo científico, ¿no? Y a veces se confunden las dos palabras, ¿no? Porque cuando uno dice racismo, inmediatamente viene a la mente discriminación. Cuando uno dice racialismo, viene a la mente orgullo de la propia raza. Bueno, a veces se mezclan las dos cosas, ¿no? Soy tan orgulloso de mi propia raza y a la vez discrimino a las otras porque considero que la mía es superior, ¿no? ¿Ya? Bueno, hecho este preámbulo, vamos a pasar al racialismo científico. Podemos entender el racialismo como racismo científico. Este se desarrolla desde mediados del siglo XVIII, condicionando y al mismo tiempo basándose en la existencia y el comportamiento frente a personas de otras razas. ¿Qué es el racialismo? ¿Cómo se relaciona este concepto con el de racismo? Atención. El ser humano es un animal social que vive en constante interacción. Punto número 1. Como resultado de esta interacción, surgen relaciones humanas en las que predomina el concepto de grupo y de identidad. Ojo, se crea así una situación en la que observamos cómo construimos nuestra identidad en base a una diferencia, la percepción de la alteridad, o sea, la percepción del otro. Es distinto a mí, ¿no? Entonces siempre existe este binomio, ¿no? Identidad, ¿no?, con otredad. Con altanería, bueno, esto lo he sacado de internet, ya lo he sacado, me pareció interesante, en algunas cosas no estoy de acuerdo, pero bueno, la mayoría pues acierta en la percepción de lo que es el racialismo científico y sobre eso vamos a hablar, ¿no? Dice, con altanería nos referimos a la percepción del nosotros frente al otro. ¿Quién es el diferente y cuál es la diferencia? Cuando estudiamos este fenómeno nos enfrentamos a conceptos sociales como el racismo y el racialismo, ¿no? Entonces, como una introducción que está haciendo. En este artículo definiremos qué es el racialismo para poder entenderlo e identificarlo. Además, veremos cuál es el ensayo que da origen a este fenómeno. Definición de racialismo, ¿ya? Ya entramos al tema. Podemos entender el racialismo como racismo científico. Este se desarrolla desde mediados del siglo XVIII
y se basa en la existencia y el comportamiento de razas. Ojo, existencia de razas y el comportamiento de esas razas. Se va a explicar mejor más adelante. Así, el racialismo se basa en la defensa científica, ojo, científica, de la existencia de las razas humanas. Si vamos por el lado de la biología, pues es así, ¿no? Que se fundamentan en las diferencias fenotípicas entre poblaciones que se desarrollan en diferentes ambientes y han evolucionado de manera distinta. A diferencia del racismo o supremacismo, ojo, a diferencia del racismo o supremacismo, este no implica la idea de superioridad de unas razas sobre otras, ¿no? Está diciendo que el racialismo no implica la idea de superioridad de una raza sobre otra, simplemente describe, eso lo dijimos en el café anterior. La antropología, cuando dice que existen razas y da las características de cada una de ellas, lo que hace es describir, no está calificando, no está valorando, simplemente dice que hay, no dice que este es superior a la otra, simplemente dice hay razas dentro de la especie humana. Entonces allí no hay discriminación, más bien es un dato científico. Bien. A diferencia del racismo, hemos dicho supremacismo, el racialismo no implica la idea de superioridad de una raza sobre otras. Si bien suele venir acompañado de propuestas de segregación o separatismo racial. Bueno, sí, una no es superior a la otra, pero cada uno en su sitio, ¿no? Cada uno en su lugar, ¿no? Puede haber esa postura, ¿no? Esa postura. Por lo tanto, aunque sí que hay diferencias entre el racismo y el racialismo, estos dos conceptos suelen venir de la mano y normalmente vemos cómo uno justifica al otro, ¿no? Entonces, fíjense cómo vamos entrando ya al tema de lo que realmente uno puede ver en la sociedad, ¿no? O sea, en teoría son distintos. Uno simplemente describe, de ahí el orgullo de que cada uno tiene su propia raza, el otro más bien discrimina, el otro concepto discrimina, son cosas distintas, pero en la vida social muchas veces se confunden o se unen estas dos definiciones que nos hablan de dos maneras de entender al otro. Por una otredad es lo que aparece aquí, ¿no? Aquí hay algo que no estoy de acuerdo con el autor, pero dice, hoy en día sabemos que las razas son una categorización social, ¿no? Bueno, las razas en sí son un dato científico en realidad, ¿no? La antropología, ya hemos dicho, presenta estas razas como existentes dentro de la especie humana, ¿no? Entonces, dice el autor, luego de referirse de esta manera, por lo que, aunque en la actualidad no encontremos base científica de estas teorías, dice, sí que recibieron un gran apoyo por parte de la comunidad científica hasta la Segunda Guerra Mundial. Así, estas teorías son básicas a la hora de entender el pensamiento científico y las relaciones internacionales del siglo XVIII y del siglo XX. Bien, vamos a ver cuáles son los principales postulados de la teoría racialista, ¿ya? Entonces, esta es la base del pensamiento racialista, ¿no? Según el filósofo e historiador Svetan Todorov, que trabaja el tema de la alteridad, los principales postulados del racismo científico o teoría racialista son, voy a mencionar 4. En primer lugar, la existencia de razas. La especie humana está formada por distintas razas, mongoloides, negroides, caucasoides, etc. Lo primero, existencia de razas, un dato objetivo. Segundo, jerarquía. Jerarquía. Las distintas razas se ordenan según su nivel evolutivo. O sea, da la idea de que no todos han evolucionado de la misma manera. Todos son seres humanos, ¿no? Pero no todos tienen el mismo grado de evolución, por lo tanto, el mismo grado de perfección, o porque ya tenemos que reflexionar, ¿no? No tienen el mismo grado de capacidad para adaptarse al medio, ojo,
porque de eso se trata, ¿no? La evolución, pues, ¿no? La evolución va perfeccionando a los seres, ¿no? Entonces ya acá está sugiriendo que no todas las razas tienen el mismo nivel evolutivo, ¿no? Generalmente las más antiguas, razas más antiguas ocupan la cima, estando estas más desarrolladas, aunque existen factores como la mezcla racial y la hibridación que condicionan la jerarquía. El resultado sería una nueva raza de rango medio, ¿no? O sea, los mestizos seríamos pues una raza de rango medio, ¿no? Pero ojo con esto, ya tenemos dos postulados del racialismo científico: la constatación de la existencia de razas, la primera. Segundo, que vemos una jerarquía en esas razas, ¿no? Unas son superiores a otras, ¿no? Y vamos a decir después por qué lo piensan así, ¿no? Estos son los postulados de los racialistas. Tercero, correlato entre lo físico y lo moral. O sea, lo físico influye en lo moral. Hay una correlación entre los genes y el comportamiento. Vamos a decirlo de una manera directa. Claro, porque tienes esos genes te comportas así. ¿Ya? Porque tienes esos genes te comportas así. Esta es la idea. Por eso dice correlato entre lo físico y lo moral. Hay una correlación entre los genes y el comportamiento. Esto no niega la capacidad de la educación para producir transformaciones. No se trata de un determinismo biológico, ojo. Es el pensamiento racialista científico, es un racismo científico que habla acerca de jerarquías, de que unas razas están más evolucionadas que otras, pero individualmente, mediante la educación, puede superarse esa inferioridad, si se quiere, por pertenecer a una determinada raza, ¿no? Porque vamos a decir, ese componente biológico no determina al individuo, ¿ya? No determina al individuo. ¿Ya? Bien. Por eso, dice que si bien hay una correlación entre los genes y el comportamiento, esto no niega la capacidad de la educación para producir transformaciones. No se trata de un determinismo biológico. Sin embargo, lo interno y la genética tienen un gran peso en el comportamiento del individuo. Es decir, mientras aquellos que afirman que no existen distintas razas en la especie humana, porque también hay eso, ¿no? Hay quienes niegan la existencia de razas, prefieren hablar de raza humana, ¿no? Y esto, repito, es porque por las experiencias que ha habido de racismo a lo largo de la historia, es un tema sensible seguir hablando de esta raza y esta otra raza. Entonces, eso recuerdo cuando estaba estudiando filosofía, lo dijo un profesor de filosofía. Ahora ya no se acostumbra a hablar de razas, pero es por ese motivo. Pero si viene un antropólogo me dice, sí existen las razas, ¿no? Sí existen las razas, ¿no? Bien, entonces dice aquí, es decir, mientras aquellos que afirman que no existen distintas razas en la especie humana, afirman que, o sea, estos otros, que la raza es una construcción sociocultural. Bueno, los racialistas afirman que la cultura y la sociedad son una construcción racial. O sea, los que niegan las razas dicen que la raza es una construcción sociocultural, ¿ya? Entonces, un producto de la cultura, de la sociedad, que en su cultura pues divide a las personas en razas para de alguna manera justificar, ¿no?, que una raza prevalezca sobre la otra, en fin, ¿no? Una construcción social, dicen, ¿no? No niegan las razas y todos somos seres humanos, ¿no? Pero los racialistas más bien dicen que la cultura y la sociedad son una construcción racial. O sea que de acuerdo a la raza se forma la cultura, ¿no? y la vida social, ¿no? Entonces este es el pensamiento del racialista, ¿no? Y que es a la vez racista, ya lo hemos sugerido, ¿no? Entonces, y va acorde pues con lo que dijimos al comienzo, ¿no? Hay una correlación entre los genes y el comportamiento. Claro, si tú que perteneces a esta raza, tienes estos genes, ¿no? Entonces vas a construir tu cultura y tu sociedad en base a lo que tú eres, mejor dicho, a lo que ustedes son como pueblo, como raza, ¿no? Y los otros
¿qué cultura van a hacer? Lo que les corresponde de acuerdo a sus genes, ¿no? De acuerdo a sus posibilidades naturales, ¿no? ¿No? Van a hacer su sociedad, van a formar su cultura, ¿no? Entonces, esta es un poco la idea. Y más adelante lo van a ver con más claridad. La acción del grupo, este es el cuarto elemento, ¿ya? Es el cuarto elemento, ya el cuarto postulado. La acción del grupo es superior a la del individuo. La acción del grupo es superior a la del individuo. No se niega la existencia de distintas personalidades, ojo. Sin embargo, si la persona quiere que el grupo sobreviva, el individuo ha de actuar en consonancia con su grupo. La acción del grupo es superior a la del individuo. Esto también es interesante porque cuando se habla de razas, inmediatamente la mente está asociada justamente a sociedad. ¿Por qué? Se hace esa asociación porque, claro, uno habla de razas, habla de individuo, no existen individuos así solos, ¿no? El individuo siempre está con otros individuos, en todo caso, y todos forman una sociedad, son socios, ¿no? Son socios, y buscan, por eso, como pueblo, el bien común. Entonces, y ahí donde dicen que la acción del grupo es superior a la del individuo. Un individuo puede decir, no, pero yo no estoy de acuerdo, yo quiero que esto sea así, así. Oye, aúnate a la sociedad, a todo lo que nosotros que pensamos sacar adelante la sociedad de esta manera, ¿no? Entonces hay esta realidad de que lo individual está, vamos a decir, por debajo de lo colectivo, ¿no? Lo colectivo. La acción del grupo es superior a la del individuo. Bien. Vamos a hablar un poquito más acerca de dónde salen estas ideas, ¿no? ¿De dónde salen estas ideas? Existe un ensayo, que es un escrito de opinión, como saben, ¿no? Es un escrito en el cual una persona intelectual observa la realidad y se anima a lanzar una opinión con pretensión de acertar y que esa opinión sea la verdad, ¿no? Indudablemente que la palabra ensayo nos habla de que no necesariamente ese pensamiento vamos a esperar de él que sea la verdad conseguida, pero sí una idea interesante que pueda ayudar a desarrollar el tema, ¿no? Entonces el ensayo, por eso, es diferente a una tesis, ¿no? El ensayo es diferente a una tesis. En una tesis sí uno tiene que estar de aquí y de acá y lo que dice la verdad, porque justamente conecta lógicamente todos los conocimientos de este momento que he investigado, etcétera, etcétera, y lo que dice es verdadero conforme a esto que presento. Pero en esto no. Yo opino que esto, por esto, ¿lo he comprobado? No, no lo he comprobado. Ah, bueno, pero tengo razón en lo que digo. Bueno, relativamente sí, pero también podría objetar yo esto a tu pensamiento, ¿no? Entonces, el ensayo, por eso, ciertamente es interesante, puede ser interesante, una obra interesante, pero no deja de ser una opinión. Pero cuando la opinión es una opinión de peso, influye en la sociedad, ¿no? Esto hay que tener en cuenta, ¿no? Hay un ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas, ¿ya? O sea, en este ensayo, el autor dice que no todas las razas humanas, porque hay razas animales también, ¿no? No todas las razas humanas son iguales, hay diferencias. Él publica este ensayo en 1853 y 1855. ¿Ya? Es el francés Joseph Arthur de Gobineau. ¿Ya? Siempre tengan en cuenta este apellido Gobineau, Gobineau, ¿no? Gobineau en castellano. Ténganlo en cuenta porque en cualquier momento va a salir el tema, ¿no? Y sepan ustedes que es un referente importante, es él, cuando se habla de racismo, ¿ya? Y si ustedes se animan a estudiar el tema, con mayor razón, ¿no? El mejor referente es Gobineau. Ese libro es considerado la obra inicial de la filosofía racialista. Gobineau, ojo, aristócrata y diplomático, estaba convencido
de que la cuestión étnica explica los problemas de la historia. La diversidad de razas que intervienen en la formación de una nación basta para explicar los destinos de los pueblos. Ojo, repito, la diversidad de razas que intervienen en la formación de una nación basta para explicar los destinos de los pueblos. Reconoce la existencia de razas fuertes y razas débiles y presta una mayor atención a las primeras, a las razas fuertes. Argumenta, ojo con esto, que una raza fundadora de civilización florece mientras se mantiene pura y evita los contactos híbridos. Su decadencia comienza cuando se infiltran elementos de razas inferiores. Voy a repetir porque el pensamiento es importante tenerlo en cuenta para luego poder opinar. Creo que podemos cerrar la puerta porque ese perrito siempre viene, no entra al café, pero prefiere estar ladrando allá afuera. Sí. No, lo que pasa es que he visto un perro de otra raza y le está ladrando. Y bueno, cierro nomás, sí. Bien. Voy a repetir esta parte, ¿ya? Gobineau reconoce la existencia de razas fuertes y razas débiles y presta una mayor atención a las primeras. Argumenta que una raza fundadora de civilización florece mientras se mantiene pura y evita los contactos híbridos. Su decadencia comienza, fíjense, su decadencia comienza cuando se infiltran elementos de razas inferiores. ¿Ya? O sea, para él hay razas superiores y razas inferiores. En la actualidad vemos que los teóricos del racismo se formaron en los textos de Gobineau. Todos los racistas que han venido de ese momento, indudablemente han leído a Gobineau y les ha convencido la idea, ¿no? Les ha convencido la idea. Ya, pero después vamos a decir, porque había otra influencia más, ¿no? En el contexto de la época, ¿no? Había otra influencia. También por eso es que, claro, Gobineau escribe esto y la otra influencia, entonces empiezan pues a armar la cosa y dicen, pues tiene razón, ¿no? Pero vamos a ver, porque todos somos hijos de nuestro tiempo, ¿no? Y alguna vez, bueno, lo digo en la homilía, existe el pensamiento social, ¿no? El pensamiento social es el pensamiento que está vigente en la sociedad, ¿no? Mientras vivimos, ¿no? El pensamiento social ha ido cambiando de acuerdo a las épocas, ¿no? La gente no piensa igual ahora que como pensaba antes, ¿no? Entonces, el pensamiento social me refiero, ¿ya? De cómo entendemos la vida del hombre en sociedad. Bien, entonces, estos teóricos del racismo que se formaron en los textos de Gobineau prácticamente han encontrado razón para entender o para pensar, ¿no? Que, vamos a decir, la colonización es una manera de civilizar y enseñar a razas inferiores, ¿no? Entonces, estos teóricos del racismo que se formaron los textos de Gobineau, pues encuentran razones para pensar la necesidad de la colonización o justificar la colonización, o sea, que los pueblos europeos vayan a hacer colonias fuera de Europa, como una manera de civilizar, ¿no? Enseñarles a vivir civilizadamente, no bárbaramente, no civilizadamente, ¿no? Y enseñarles también cómo debe vivirse, ¿no? Entonces, ¿y por qué? Porque las otras razas son inferiores, ¿no? Entonces, este es, vamos a decir, una consecuencia de este pensamiento, ¿no? También menciona acá el autor de este artículo la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, en la que se defendía la pureza de la raza aria, ¿no? Que ciertamente cuando uno ve en la historia los discursos de Hitler, por ejemplo, habla mucho de esto, ¿no? Y luego les voy a leer también algo de un militar alemán que atentó contra Hitler, pero hay que ver el pensamiento que tenía él también. Como vemos, se trata de una actitud basada en una forma de ver el mundo que tiene muchas implicaciones en la realidad.
Implicaciones que casi siempre tienen que ver con someter o dominar al más débil. Y de alguna manera, vamos a decir, ¿no? Ahora estamos hablando mucho de la teoría, de estos intelectuales, de cómo se justifica la colonia y todo, pero nosotros, lo vimos en el café anterior, hemos tenido también de alguna manera ese pensamiento, ¿no? Cuando, por ejemplo, lo dijimos la vez pasada, hace ya muchos años, 50 años, un poquito más por ahí, como la sirvienta era la chica del campo que venía a Lima y que trabajaba como sirvienta porque no tenía posibilidad de trabajar de otra cosa, y cómo se creía que para eso nomás servía, ¿no? Se creía que para eso nomás servía. ¿Por qué? Porque, claro, raza inferior, pues, ¿no? Entonces, ha influido, mejor dicho, el pensamiento este racista, ¿no? Estamos hablando de los alemanes, no, pero nosotros también, pues, ¿no? Entonces, como que es una cosa que se iba extendiendo. Pero vamos a explicar por qué. ¿Por qué apareció este pensamiento racista o racialismo científico? Ustedes han oído hablar del darwinismo social. Vamos a hablar un poquito, vamos a unas cuantas líneas, también tomada de internet para buscar un resumen, y sobre eso dialogamos un poco más como he hecho con lo anterior. ¿Qué es el darwinismo social, no? Porque todos conocemos a Carlos Darwin, ¿no? Charles Darwin, ¿no? Y sus teorías de la evolución, ¿no? Su teoría de la evolución, todo eso. Bueno, vamos a leer estas líneas. El darwinismo social es un término que se refiere a varias teorías que surgieron en Europa occidental y Norteamérica en la década de 1870, que aplicaron los conceptos biológicos, ojo, aquí está la clave, aplicaron los conceptos biológicos de la selección natural. La selección es natural, no es voluntaria, no es porque yo seleccione, sino la naturaleza selecciona. ¿Ya? Importante el tema para entender, ¿no? Entonces dice que aparece este pensamiento, surge en Europa occidental, Norteamérica, en la década de 1870, que aplicaron los conceptos biológicos de la selección natural y la supervivencia del más apto, ¿no? Esto que justamente esta teoría evolucionista hablaba sobre los animales, ¿no? Los animales, la parte biológica, ¿no? Pero esto luego se aplica a la sociología, se aplica a la economía, se aplica a la política, porque el hombre también es un animal. Entonces, si la evolución es un proceso por el cual pasan todas las especies, entonces, bueno, sí, ciertamente ha habido un desarrollo, han alcanzado perfección los animales irracionales, pero también el hombre. El hombre es un animal también, sino que es racional. Entonces, aplican estos conceptos biológicos de selección natural y supervivencia más apto al hombre, ¿no? Entonces, entra esta idea entra a la sociología. Entonces vamos a hacer sociología, vamos a estudiar la estructura y funcionamiento de las sociedades humanas, y vamos a reconocer que en ella existen pueblos con determinada raza, y vamos a ver sus adelantos, vamos a ver a qué llega uno, a qué llega el otro, vamos a compararlos, ¿no? Entonces se mete justamente el pensamiento del darwinismo social para tratar de entender a la humanidad. Se mete también en la economía, ¿no? En la economía, por ejemplo, alguna vez escuché cómo justificaba un rico, un multimillonario norteamericano, justificaba justamente el que se imponga el capitalismo, ¿no? Y sobre todo dentro del capitalismo, sí, acá hay su bodeguita y yo pongo mi gran, ¿no? Mi gran empresa que vende lo que él vende, lo vendo más barato y lo destruyo, porque es el fuerte vence al débil. Y eso yo lo he leído y de alguien que lo dijo así, ¿no? Entonces, entra también el concepto del fuerte vence al débil en la economía. ¿Mm? Entonces, ese es otro punto, ¿no? Y también en la política, ¿no? En la política, en la manera como se ordena una nación, ¿no? También ahí entra el tema de qué nación puede sobrevivir
¿no? Aquella que tenga los mejores hombres para sacar adelante el país, sacar adelante su pueblo, ¿no? Y de esta manera, pues, sobreviva más allá de aquellos pueblos que no han aprendido a convivir ni a sobrevivir, ¿no? Entonces entra pensamiento allí. El darwinismo social postula que los fuertes ven aumentar su riqueza y poder, mientras que los débiles ven disminuir su riqueza y poder. Las distintas escuelas de pensamiento darwinista difieren en cuanto a qué grupos de personas son los fuertes y cuáles son los débiles. Y también difieren en cuanto a los mecanismos precisos que premian y fuerzan y castigan la debilidad, ¿no? Sobre eso no se ponen de acuerdo. Muchos de estos puntos de vista hacen hincapié en la competencia entre individuos en el capitalismo de libre mercado, ¿no? La competencia entre individuos en el capitalismo de libre mercado. Mientras que otros, voy a repetir esa parte, ¿ya? Para que no se la pierdan. Muchos de estos puntos de vista hacen hincapié en la competencia entre individuos en el capitalismo de libre mercado. Dejar hacer, ¿no? Dejar pasar. Mientras que otros hacen hincapié en la lucha entre grupos nacionales o raciales, como se puede observar en la eugenesia, el racismo, el imperialismo o el fascismo, ¿ya? Esto es lo que dice el artículo. La ideología del darwinismo social inspiró a los autores que tuvieron que ver con, vamos a decir, las muertes en Armenia y en Alemania, ¿no? Segunda Guerra Mundial. Bien. Entonces vemos aquí, hasta aquí, cómo el racismo aparece como idea prevalente en un momento de la sociedad a causa de un pensamiento expuesto por un autor que gobinó, que encontraba, vamos a decir, de alguna manera encontró en el darwinismo, en la teoría de la evolución de las especies, encontró de alguna manera un sustento, ¿no? Ahí se forma el pensamiento, ¿no? El pensamiento racista, ¿no? De todas maneras voy a hacer después alusión a que antes también había cierto racismo, ¿no? Pero ahorita vamos a ver el tema del racismo en cuanto a racismo científico. Ya, racismo científico. Un militar alemán, que fue el coronel de caballería don Klaus Schenggraf von Stauffenberg. Él ingresó al ejército alemán a los 18 años. Todavía no estaba Hitler cuando él ingresó. A los 7 años más o menos asume el poder Hitler y él sigue como militar. O sea, ¿cuántos años tendría? 25 años, ¿no? Entonces, pues fue el año 33, ¿no? De ahí, bueno, continúa todo y, bueno, Hitler se establece y luego son 6 años de mucha prosperidad, todo muy bien en Alemania, y después viene la guerra, ¿no? Después de los 6 primeros años, ¿no? Sin embargo, hubo una experiencia que él vivió, el alemán Stauffenberg, que no le gustó, que fue justamente aquella experiencia de los vidrios, de las ventanas rotas, ¿no? En donde se abusó de los judíos, ¿no? Se les maltrató, en fin, ¿no? Entonces, pero él era un noble, ¿no? Era un militar, pero él era un noble, y por lo tanto tenía una sensibilidad especial. La persona noble, la persona que, vamos a decir, busca la perfección no solamente en las formas, sino también en el corazón, persona noble, tiene sensibilidad. ¿Sí? Y él era un noble que entró al ejército, le gustaba pues estar en el ejército para defender su patria, en fin, ¿no? Son sus sentimientos, ¿no?
su vocación militar. Entonces él le chocó mucho que se tratara así a un ser humano, ¿no? A los judíos, porque eran perseguidos, y entonces se puso en contra de Hitler e hizo un atentado contra Hitler. Está recogido en la película Valkyria. Valkyria. No sé si han visto la película, ¿no? He visto media. ¿Ah? ¿Sí? ¿Han visto? Sí, con Tom Cruise. Sí. Pues él es justamente el conde, es el conde Klaus Stauffenberg, ¿no? Que llega un momento en que se opone, al menos interiormente, a Hitler, y como habían algunos que ya estaban opuestos a él, llega el momento en que atenta contra él, ¿no? Se ponen de acuerdo. La película lo muestra bastante bien, ¿no? Finalmente, pues, no le resulta el atentado y muere fusilado, ¿no? Ya lo sabemos, ¿no? Bueno. Entonces, él no era del partido nazi, era militar alemán, pero no era del partido nazi, ya no era nacionalsocialista, ¿no? Ya. Pero, ¿cuál era su pensamiento? ¿No? Él deja un testamento, ¿no? Un juramento, hace un juramento, que podríamos decir que es algo así también como un testamento, ¿no? Porque lo hace, si no me equivoco, ya próximo a morir. Pero entonces, en este juramento que pide que se haga, expresa su pensar y sentir sobre lo que significa Alemania, ¿sí? Y sobre lo que significa el ser alemán. Repito, no estaba de acuerdo con Hitler, ¿no? Pero aquí expresa lo siguiente. Repito, es un hombre noble. Dice el juramento: nosotros creemos en el futuro de los alemanes. Hasta ahí, bueno. Nosotros sabemos que el alemán tiene fuerzas que lo capacitan para guiar a la comunidad de los pueblos occidentales hacia una vida más hermosa. Entonces es la convicción que él tiene, ¿no? De que el alemán tiene fuerzas que lo capacitan para guiar a la comunidad de los pueblos, o sea, lo capacita para ser guía de los pueblos occidentales hacia una vida más hermosa. Y bueno, continuamos. Nosotros reconocemos en espíritu y en acción las grandes tradiciones de nuestra nación, las cuales a través de la amalgama de los orígenes alemanes, ¿no? Orígenes helénicos y cristianos, en el carácter germánico, crearon la humanidad occidental, ¿no? Entonces, ya, está prácticamente diciendo lo que él sabe del origen de su Alemania, ¿no? Nosotros queremos un nuevo orden que convierta a todos los alemanes en sostenes del Estado y les garantiza el derecho y la justicia, pero despreciamos la mentira de la igualdad y nos inclinamos ante las jerarquías establecidas por la naturaleza. Entonces, él tenía el pensamiento darwinista social, ¿no? Entonces, lo que estoy queriendo decir es que como es la época, el contexto cultural que se vivía, el que influenció, ¿no?, ciertamente en los hombres, para tener este pensamiento. Él no siendo de Hitler, vamos a decir, ¿no?, a quien sí se le atribuye pues como el demonio que, bueno, persiguió porque eran de otra raza y esto, ¿no? No, él no, ¿no? Sin embargo, descubrimos en los hombres de ese tiempo, y más aún en los alemanes, ¿no?, esta convicción, ¿no?, esta convicción. Bueno, vamos a continuar. Nosotros queremos un pueblo que permanezca arraigado en el suelo de la patria. Son nacionalistas, pues, ¿no? Son nacionalistas, ¿no? ¿Ya? Nosotros queremos un pueblo que permanezca arraigado en el suelo de la patria, cerca de los poderes de la naturaleza, que encontrará felicidad y satisfacción en el entorno que le ha sido dado, y libre y orgullosa superará las bajas pasiones de la envidia y el resentimiento celoso, ¿no? Entonces él está manifestando, ¿no?, el deseo de que
en su patria haya felicidad, haya satisfacción, ¿no? Superando lo bajo, ¿no? Superando lo bajo, envidias, resentimientos, ¿no? Celosos. Es un mundo bello realmente lo que está aspirando, ¿no? Está aspirando un mundo bello. ¿Cuánto quisiéramos nosotros, ¿no? Que desaparezca también de nuestra vida esto, ¿ya? Nosotros queremos caudillos, ojo, ojo, nosotros queremos caudillos que procedentes de todas las clases de la nación, ojo, eso es interesante, ¿no? O sea, los caudillos no que provengan de esta clase social, no, no, no. Los caudillos provengan de todas las clases sociales. ¿Por qué? Porque por naturaleza han nacido para ser caudillos, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Es un poco lo que decía Platón. Platón hablaba que el hombre cuando fue creado fue hecho de tierra, ¿no? Fue hecho de tierra. Por lo tanto, la tierra es nuestra madre, decía, ¿no? Sin embargo, el alma la puso un dios, ¿no? Y en unos puso, ¿cómo fue esa alma? El alma consistía en unos metales, ¿no? Puso alma de oro a unos, puso alma de plata a otros, y alma de hierro, si no me equivoco, a unos terceros. Los que tenían alma de oro eran los que habían sido hechos para gobernar. Los que tenían alma de plata eran los que habían sido hechos para ser guerreros. Y los demás para ser comerciantes, artesanos, bueno, todo, ¿no? Entonces eso decía Platón, ¿no? Decía Platón. Bueno, y después... Cafés. Hablamos de eso, ¿no? Sí. Bien, entonces un poquito para ver que el pensamiento es bien antiguo, ¿eh? El pensamiento es antiguo, ¿no? No deja de ser interesante, ¿no? Después vamos a profundizar un poco más. Y dice por eso que queremos caudillos que procedentes de todas las clases de la nación, ¿no? En armonía con las potencias divinas, nobles y magnánimos, dirijan a los demás con generosidad, disciplina y sacrificio. O sea, los mejores hombres que sean los dirigentes, pero dirijan con generosidad, con disciplina y sacrificio, de manera virtuosa, ¿no? O sea, esa superioridad que les ha dado la naturaleza a estos hombres, incluso el mismo Hitler decía en una oportunidad, que lo acusaban pues de dictadores, decía, no, esto es democracia, porque fíjense cómo el demos, el pueblo, aquí entre la gente que está dirigiendo, hay gente del campo, ¿no? Hay gente del campo, del demos, del pueblo, ¿no? Sino que tiene las capacidades suficientes para merecer estar en estos cargos de dirección, ¿no? Entonces, esta es un poco la idea. Y él, pues, está en esta época, ¿no? Stauffenberg. Dice aquí, luego, nosotros nos unimos en una comunidad indivisible que por su orientación y por sus acciones servirá al nuevo orden y formará para los caudillos del futuro los guerreros que aquellos necesitarán. Nosotros prometemos vivir sin tacha, servir en obediencia, mantener silencio imperturbable y ayudarnos los unos a los otros. Y así termina su juramento, ¿no? Entonces, les he leído esto para entender cómo el pensamiento de racialismo científico estaba imbuido en el pensamiento de la época, ¿no? O sea, logró, vamos a decir, aceptación y seguimiento de alguna manera para establecer una vida social en base a esos presupuestos descubiertos, entre comillas, si se quiere, y para muchos de ellos ya intuidos, ¿no? Pero ahora justificados con la teoría de la evolución de las especies y con el ensayo este de Gobineau. Entonces, ese es uno de los puntos. Ahora, visto esto, podemos entender qué es lo que lleva a los racistas a pensar en la superioridad, o mejor aún, supremacía de una raza sobre las otras, ¿no? Ya con esto que hemos visto, ya podemos sacar ciertas conclusiones, ¿no? A ver, ¿qué es lo que lleva entonces a los racistas a pensar en la superioridad, o mejor aún, supremacía de una raza sobre las otras? En primer lugar, la convicción
de que por naturaleza unos hombres son más dotados que otros para construir un mundo social bello, ¿no? Que es lo que dijo acá Stomper, ¿no? Al comienzo lo dijo así. Nosotros sabemos que el alemán tiene fuerzas que lo capacitan para guiar a la comunidad de los pueblos occidentales hacia una vida más hermosa. A eso lleva. Ojo, fíjense, no es simplemente un dominio para sacar provecho de los otros pueblos, no es un dominio para eso, es un dominio para elevarlos. O sea, en el pensamiento está el hecho de que se es superior no para aplastar, sino para ayudar. Y este es un punto importante también. Por eso digo, vemos estos temas para tratar de comprender a estas personas, ¿no? Y entenderlas realmente en su justo, con justicia, ¿no? De alguna manera, pues es lo que piensan. Podemos no estar de acuerdo, pero hay que tratar de comprenderlos, ¿no? Entonces, y acá les pregunto, ¿no? Os les digo, la convicción de que entre los fundamentos pues, del racialismo científico, la convicción de que por naturaleza unos hombres son más dotados que otros para construir un mundo social bello. Ahora, pregunto, ¿qué debemos entender por mundo bello? Que la vida social se desarrolle en un ambiente de justicia que lleve a la paz. ¿Y qué se necesita para lograr esto? Que todos los miembros de la sociedad trabajen responsablemente para alcanzar el bien común del lugar social al que pertenecen, según naturaleza. ¿Y qué respecto a la relación con los demás pueblos? Guiarlos para que consigan lo mismo en sus propios pueblos, ¿no? Es lo que hemos visto aquí. Entonces aquí lo que estamos viendo son las razones que dan los racialistas científicos, ¿no? Y podemos decir también racistas, ¿no? Racistas científicos, pero repito, creer que se es superior, pero que esa superioridad encierra una misión dada por la naturaleza, de ayudar al otro, ayudarle a saber convivir, a saber vivir, para alcanzar una vida bella, ¿no? Entonces, ese es un punto interesante, yo diría interesante porque me parece que es algo que todos aspiramos, ¿no? Pero otro punto más, vamos a dejar a los alemanes, ¿ya? Vamos a ir a otro lado. Recuerdo que el diario El Comercio entrevistó a un filósofo norteamericano, no recuerdo el nombre del filósofo, y era un muchacho y lo leí en El Comercio, me impresionó bastante. Hablaban sobre un tema en ese momento muy tratado, países desarrollados y países subdesarrollados, ¿ya? Después se cambió el nombre, ¿no? Subdesarrollado se cambió por el nombre de vías de desarrollo, ¿no? También interesante el cambio, porque dice país subdesarrollado, bueno, es una cosa que está estancada ahí, ¿no? Pero en vías de desarrollo es porque nos estamos esforzando en salir del subdesarrollo, ¿no? O sea, hay una esperanza, ¿no? De dejar de ser subdesarrollado y ser desarrollado, ¿no? Sí, bueno, sí, pero digo, al menos da la idea, ¿no? Da la idea de fíjate, estás en vías, así que no te sientas aplastado porque eres subdesarrollado, porque pertenece a un país subdesarrollado, ¿no? Sino estamos en vías de desarrollo, así que supérate, ¿no? Supérate. Está bien, bueno. Pero fíjense, ese tema se circunscribía siempre alrededor de lo económico, ¿no? ¿Cómo se sabía que un país era desarrollado y otro subdesarrollado? Por lo económico. Y recuerdo que cuando estaba en el colegio, me parece, decían que Latinoamérica, bueno, era la despensa de Norteamérica, ¿no? Entonces, bueno, que ellos compraban, transformaban y después nos vendían, ¿no? Eso, yo me acuerdo mucho que en el colegio me decían eso, ¿no? Entonces, el tema siempre se circunscribe respecto a que el desarrollo y su desarrollo se debe medirse en términos económicos. Pero, ¿qué dijo el filósofo? ¿Qué dijo el filósofo? Un ratito, voy a ver si todavía hay pila, está bien. ¿Qué dijo el filósofo? Llegó a decir lo siguiente, un poquito fuerte, ¿eh? El subdesarrollo de los pueblos latinoamericanos no es económico, es mental. Fuerte, ¿no? Es fuerte, ciertamente, ¿no?
el subdesarrollo de los pueblos latinoamericanos no es económico, es mental. Vamos a reflexionar sobre el sentido de esta apreciación. Cuando se menciona lo mental, debemos caer en la cuenta de que mucho tiene que ver la mentalidad de un pueblo para el progreso. ¿De acuerdo? Yo creo que sí, ¿no? Ya. Entonces, repito, cuando se menciona lo mental, debemos caer en la cuenta de que mucho tiene que ver la mentalidad de un pueblo para el progreso. Si todos toman conciencia de la necesidad de trabajar como socios, sociedad viene de socios, entonces se puede alcanzar el progreso anhelado por todos. Por eso somos socios, pues, ¿no? Para sacar el país adelante. La mentalidad, pues, juega un papel importante. Y voy a mencionar algunos ejemplos y pido, por favor, que, bueno, pensemos, ¿no? No tanto nos emocionemos. Pensemos. Tengo 3 cosas que contarles, que a la vez me lo han contado a mí, y otras cosas lo he visto, ¿no? Un hombre en el metro, un latinoamericano, para no decir un peruano, ¿no? Un latinoamericano, se fue a Europa y se fue a tomar el metro y observó que todos, pues, había comprado su boleto y todos pasaban para hacer picar el boleto, ¿no? Y subir al metro, esperar al metro que ya va a pasar y tomaban el metro, ¿no? Pero observó que había una entrada donde no había control, no había control. Y entonces se extrañó y le preguntó a la persona encargada, una mujer, le preguntó que por qué había esa entrada donde uno no pagaba prácticamente, ¿no? Y ella le explicó que eso es en consideración a que alguna persona, por salir deprisa para ir al trabajo, pudiera haber olvidado la billetera, podría haber olvidado, ¿no?, la cartera, y entonces no tendría para en ese momento tomar el metro que le dejaría puntualmente en el trabajo, ¿no? Porque ellas esos son muy puntuales, ¿no? Dice, a esta hora pasa y pasa. Entonces, estas personas, de esta manera, podrían viajar y ya después, claro, bueno, ya tendrían el cuidado de la próxima vez, ver bien si tiene su boleto, ¿no? Y entonces el latinoamericano dijo, pero ¿no han pensado que podría alguien, sin necesidad de, mejor dicho, sin haberse olvidado el boleto, pasar simplemente porque no le va a costar? Y la europea abrió los ojos y dijo, ¿y por qué tendría que hacer eso? ¿No? ¿Por qué tendría que hacer eso? O sea, no se explicaba por qué alguien podría actuar de esa manera. O sea, aprovecharse de algo que el Estado le está dando, o de repente la empresa del metro, esa facilidad, pensando en ella, en la persona, aprovecharse de eso para sacar ventaja. Mentalidad, ojo, mentalidad, ojo. Otro, un peruano en Alemania, lo he puesto. Me contaron que una persona que vivía en Alemania, pues su primo, un muchacho, querían pues superarse, y entonces dijeron, como mi prima está en Alemania, pues iré para Alemania. Ya se fueron a Alemania, y fueron 2, y se consiguieron un trabajo en una empresa, y bueno, trabajaban allí, y el jefe, el alemán, le dijo, este sábado sé que ustedes no deben trabajar, pero necesito, les voy a pagar aparte, ¿no? Les voy a pagar por venir a trabajar, pero necesito para que saquen unos productos, no sé, bueno. Entonces, ¿quiénes pueden? Y los peruanos al toque, bueno. Yo, muy bien. Llegó el día sábado, o sea, el día siguiente, porque era el viernes se lo propuso, y no fueron. ¿Y por qué no fueron? Porque habían tenido el día anterior, viernes, un fiestón con trago, ¿no? Y al día siguiente se quedaron dormidos, pues, ¿no? Y por último, no era día en que tenían que trabajar. Pero el alemán hizo esta reflexión. ¿Por qué dicen que van a venir y no vienen? O sea, eso no entendía. ¿Por qué dicen que van a venir y no vienen? Mentalidad, es la verdad. Tercera, dice,
Atolladero en Europa y ambulancia. Eso lo vi en internet. De que había habido un atolladero en la pista, en la carretera, y curiosamente uno observaba que los carros se habían puesto a un costado. O sea, veían pues el atolladero, entonces iban y se colocaban, o sea, no iban por el centro de sus canales, y para esto habían solamente 2 canales, pero un poco anchos, sino iban y se colocaban a un costado y el otro a otro costado, esperando pues que se desocupe todo eso, pero uno veía toda la hilera de aquí pegada a la izquierda, la otra hilera de autos pegada a la derecha, y había un gran espacio al medio. ¿Por qué lo hacían? Porque ellos tenían la idea, ya, bueno, esto ya indudablemente la misma sociedad, el mismo Estado les dice, de dejar espacio por si acaso alguna ambulancia tenga que pasar. Entonces, como el pensamiento puesto en algo que es bueno, ¿no? Que es razonable. Si alguien necesita una atención médica, va a necesitar pasar por aquí. Entonces, le damos el espacio. Y sale en la imagen, era una grabación, justo una ambulancia pasa. Y se ve que la ambulancia, pues, se va lejos, lejos, ¿no? Ya adelante verán cómo le abren el paso. Pero eso, ¿por qué se los cuento? Es mentalidad, pues. Es mentalidad. Volviendo al filósofo norteamericano, el subdesarrollo de nuestros pueblos latinoamericanos se debe a nuestra mentalidad. Recuerdo cuando salió para gobernar un candidato de un partido que decía que solo ese partido salvaría al Perú, no digo cuál es, pero usted ya sabe. Se comentaba esto con sorpresa, ¿no? Porque por tiempo ha querido el partido salir, ¿no? Y finalmente salió, ¿no? Bueno, finalmente salió. Y entonces, esto se comentaba pues con sorpresa, a lo que un individuo opinó. Bueno, está bien, los otros ya comieron, ahora les toca comer a los demás, pues. ¿No? Entonces, mentalidad, es mentalidad. Entonces, y eso da pena decirlo también, da vergüenza también, ajena decirlo, ¿no? Mentalidad. Recordemos que el Estado también hace ya bastantes años nos invitaba por televisión a no comportarnos como ¿quién? Como Pepe el Vivo. No sé si se acuerdan ustedes, Pepe el Vivo, ¿no? Aquel que busca siempre sacar ventaja de los demás o de las situaciones. Es la figura del que solo busca su beneficio y no sabe colaborar con los demás para construir un mundo mejor para él y para sus hijos. Pepe el Vivo. O sea, fíjense cómo el mismo Estado caracteriza al peruano como el sinvergüenza, el Pepe el Vivo, ¿no? Que busca su propio beneficio y no el de los demás. Entonces, por eso sacaba el Estado para decir, no seas así, porque así no vamos a ir a ninguna parte, ¿no? Bueno, de acuerdo a esto, podemos decir que ciertamente, al menos en ese aspecto, podemos hablar de pueblos o razas superiores a otras, porque saben trabajar juntos y vemos que realmente progresan. Bueno, opiniones. Se abre el momento de las opiniones, pero para que opinen tranquilamente, va a traer un cafecito, a ver, un cafecito.